Vamos. Esta es la cuarta clase, si no me equivoco. Por ahí. Vamos, vamos a seguir trabajando con Twinmotion el día de hoy. Pero primero vamos a ver un tema que yo considero bien fundamental. Son de habilidades fundamentales que uno tiene que dominar si es que quiere lograr buenas imágenes, buenos renders sobre todo. ¿Ya? Así como tuvimos una clase de color. También quiero que veamos un poco de composición. Composición aplicada, porque ustedes tuvieron ramos de composición, tuvieron una base ya donde se les explicaron ciertos principios, pero es difícil tomar todo eso, que es un tema bien amplio y bien complejo, y llevarlo a aterrizarlo a imágenes y ver cómo lo aplicamos en el día a día, en la práctica, al momento de hacer estas imágenes. Eh, Composición es un tema que depende de cómo uno lo estudie, si es que uno profundiza mucho, de repente es casi como una cosa medio mitológica, así, donde te pones a analizar cuadros del Renacimiento y ves que, mira, sabéis que si uno se fija acá, los ojos de la Virgen miran hacia el niño y el niño mira hacia los pájaros y los pájaros se arma un triángulo y, no sé, termina siendo una cuestión así como que el código da Vinci. En cambio, vamos a verlo ahora en términos más aplicados, en términos un poco más simples, ¿ya? No pretendo profundizar más que el ramo que tuvieron ya de composición, pero sí tienen que saber que todo lo que es color, todo lo que es composición, lo que es iluminación y el storytelling van a ser esenciales al momento de que puedan producir buenas imágenes, buenos renders. Así que rápidamente les voy a hacer una especie de repaso, o más bien cómo ver este tema aplicado a lo que es las imágenes. Entonces, primero que nada, cuando no hay una composición clara, la imagen se ve desordenada y la persona no sabe bien dónde mirar, ¿ya? En cambio, cuando hay una composición clara, podemos entender bien qué es lo que está pasando y la imagen se entiende bien, ¿ya? Esa es la base de esto. Esto sirve para ordenar la imagen y poder dirigir bien la vista de la persona que está mirando la imagen. Ese es el objetivo de esta cuestión. Todo esto, eh, imágenes, le doy crédito a Mitch Lewy, que es un curso que dice que va a ser la mayoría de esta presentación. Pero bueno, en composición, como les decía, si es que no se puede meter más, que existen varias reglas y varios principios y termina siendo esta cuestión donde casi que uno tiene que terminar con el cuaderno de matemáticas, con la calculadora, midiendo ahí con la regla cada uno de las distintas líneas o directrices que uno va fijando dentro de su imagen. Hay gente que te dice que no, una línea en la mitad no, sino que tiene que estar un poco corrido hacia acá, no tengas todo de manera tan simétrica, tan pareja, ¿ya? Sino que sigue la ley de tercios, sigue el número áureo dentro de tu imagen. Yo les voy a decir que sí, está bien, ok, están estas reglas que uno sigue, pero no es necesario que uno las siga tan al detalle, tan al callo, sino que de repente uno puede ser un poco más intuitivo y encontrar una composición buena en la medida en que uno lo practica más y que uno adquiere un ojo más desarrollado para lograr ordenar la imagen y que se entienda qué es lo que uno quiere mostrar. Entonces, primero que nada, una de las maneras de hacer esto es aplicando contraste. Si es que yo quiero ordenar mi imagen y sobre todo resaltar algún elemento de las cosas que estoy mostrando, quiero que algo se vea, puedo aplicar contraste. Existen varias maneras de lograr esto. Aquí hay 9. Primero por valor, significa la iluminación, significa que un elemento que tenga un valor diferente al resto, ¿ya? Aquí está todo claro en el fondo y hay un elemento más oscuro, va a ser un elemento que va a sobresalir y va a resaltar sobre todo su entorno. Por proximidad también.
al jugar con la proximidad de distintos elementos podemos lograr una separación y que sobresalga otro elemento que estamos buscando por tono, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, les puse este que el tono ya vimos en la clase de color, implica que si es que uno tiene algo con un color sobresaliente sobre el resto de la imagen, va a ser algo que va a llamar la atención de los ojos rápidamente y va a dirigir la imagen del espectador. Aquí dice por los bordes, por el edge. Si es que tenemos todo el resto un poco difuminado, como con el motion blur de la cámara, eh, vamos a poder llamar la atención del expectante. Vamos a ver ahora en Twinmotion cómo manejar la cámara para producir un pequeño desenfoque del fondo, ¿ya? Para poder transmitir esa profundidad, que es un efecto que se da con las cámaras reales. Después, por dirección también, si es que está tu jerarquía de líneas, la mayoría son horizontales, por ejemplo, tú tienes un elemento que está desviado hacia otro lado, va a ser algo que llama la atención. Por saturación de los elementos, vamos a ver si hacemos un fotomontaje en el ramo, a ver si alcanzamos, donde por lo general uno pone el contexto en blanco y negro y después pone su obra resaltando con un color más saturado. Rápidamente te va a mostrar qué es la obra que estás trabajando y lo diferencia del contexto que uno está trabajando. Las formas, ¿verdad? Tener una forma diferente llama la atención, por proporción también. Si es que hay algo que tiene un tamaño muy diferente a el resto del contexto, va a llamar la atención. Y por texturas. Todas estas cosas son valores o distintos conceptos que te van a permitir hacer resaltar algún elemento que estés trabajando. Poder llamar la atención de la persona que está mirando la imagen y de esa manera poder dirigir la mirada y ordenar el resto de tu imagen. ¿Ya? Todo esto lo vamos a ir viendo aplicado en Twinmotion después. Todas estas son principios, todo lo que tiene que ver con composición está súper vinculado a la fotografía, ¿verdad? Si es que a ustedes les gusta sacar fotos, quizás es muy común entre arquitectos que tienen cámaras más buenas de repente, que se dedican un poco más a la fotografía. Bueno, cuando nos metemos en renderizado, nos metemos en Twinmotion, vamos a ver hoy que hay muchos valores que son los mismos, que son muy similares. Eso, sigamos, ahí lo vamos viendo de a poco. Después, otro tema súper importante es el nivel de detalle con el que están trabajando. ¿Ya? Tienen que tener espacios detallados y espacio negativo. Si tu imagen tiene una buena distribución de, ¿qué es lo que dice? De formas primarias o grandes, de formas secundarias, medianas y de formas pequeñas o terciarias, el resultado de la imagen va a tender a ser más agradable a la vista, al ojo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que al mirar una imagen y al momento en que el cerebro empieza a leer una imagen, la lectura de esa imagen va a ser primero en formas grandes, formas principales o formas primarias. Después, formas secundarias, formas medianas y por último, formas terciarias, formas de detalle. ¿Ya? Y en una imagen ordenada, esa composición de formas tiene una lectura fácil y agradable a la vista. El cerebro rápidamente lee, ya, ok, mira, qué es lo que es la figura principal, qué es lo que es un elemento secundario de esta figura y dónde está el nivel de detalle. ¿Ya? Y de esa manera vamos dirigiendo la vista del espectador hacia, primero, entender la imagen general, hacia lo más particular, hacia el detalle más específico. Esta es una, si es que quieren profundizar, este es un video de YouTube para la bibliografía complementaria. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos una imagen, lo principal va a ser primero que la figura principal se lea bien, ¿ya? Que si es que uno mira, rápidamente la vista pueda diferenciar y pueda leer qué es lo que está pasando. Si es que uno tiene elementos de difícil lectura, los tiene tapados quizá, o esa figura principal por algún otro motivo no se entiende bien, la imagen no se va a leer fácilmente. En cambio, si es que uno
tiene la figura principal bien definida, tiene elementos secundarios que te van hablando de elementos de detalle, no de detalle, sino que de partes figuras o distintas partes de esta figura principal, para rematar con elementos de detalle, elementos terciarios. Ahí sí, efectivamente, va a haber una lectura eh, agradable a la vista. ¿Ya? Y podemos empezar a hacer esta clase de análisis de figura. Ahora fíjense, es importante que estos elementos de detalle se agrupen, ¿verdad? Que se armen estos grupos de detalle y que tengan espacios donde no haya mucha saturación de elementos. Espacio negativo se llama, cuando tú tienes elementos más vacíos, ¿ya? Elementos que no tienen tanta minucia dentro de su forma, porque de esa manera la vista puede ir moviéndose entre los distintos agrupaciones de detalle, pero también tiene un momento de descanso, un lugar donde no está todo tan saturado todo el tiempo y no es tan agotador para uno, sino que al revés, ayudan a resaltar los detalles agrupados en otros lugares. ¿Ya? También, dentro de la distribución del nivel de detalle, nosotros podemos tomar diferentes posturas, ¿verdad? Podemos hacerlo de manera más ordenada. Aquí, el video que les comentaba hablaba sobre una composición aburrida, ¿verdad? Una composición cool, diciendo que si es que tenemos los elementos agrupados muy ordenadamente, no va a ser tan interesante como una composición un poco más difícil o más impredecible, digámoslo así. Una composición que te va a sorprender con distintos elementos. Ahora, esto es un tema que en arquitectura quizá a veces vamos a tender más hacia este lado de acá, ¿verdad? Porque si bien nosotros generamos imágenes que queremos que sean atractivas, que queremos que llamen la atención, también tenemos un lado bien técnico de cómo queremos mostrar las cosas, ¿ya? Como nos movemos harto entre estos dos eh, extremos de lo que es la visualización. Vamos a siempre querer mostrar las cosas de una manera atractiva para un cliente quizá que llame la atención, que te pueda vender un proyecto, pero también tenemos un lado más técnico, más enfocado hacia la construcción, más que requiere un cierto orden, ¿ya? Y nos vamos a tener que mover entre esos dos elementos, ¿verdad? Vemos acá un render de una piedra, o dos renders de piedras, y uno, claro, tiene toda la figura muy ordenada, bien homogénea, con sus niveles de detalle eh, súper ordenaditos ahí en su lugar, versus una piedra que varía, que es más heterogénea, que tiene diferencias dentro de su imagen, y eso te permite mover más la vista alrededor de una forma más entretenida, llama más la atención. ¿Ya? Vean, por ejemplo, este cuadro de John Singer Sargent. Tenemos primero que nada las líneas que se van formando con estos niveles de detalle, ¿verdad? Si es que hacíamos esa imagen, ese análisis que veíamos recién, varios lugares con un nivel de detalle más fino, más específico. Por ejemplo, estas figuras que están acá, o todo lo que está pasando acá, y eso se nota por el largo del trazo del artista, ¿verdad? Del pincel, de qué tamaño está haciendo la figura, siendo que también tenemos bastante espacio negativo, que es lo que nos realza y, por contraste, como veíamos recién, llama la atención con el centro focal de la imagen, al cual se dirigen todas las líneas, ¿verdad? Y eh, nuestra vista inmediatamente se va a acercar hacia qué es lo que está pasando acá al medio. Y después de dirigirse hacia acá, va a poder moverse entre los distintos niveles de detalle que vemos en la imagen. También acá, si ven, aquí en el agua hay varios trazos, que es un nivel de detalle mayor, pero también está todo bastante ordenado porque son puras líneas horizontales y no hay tanto cambio de color. Entonces, si bien es un grano más fino, es un grano más detallado de ese nivel de detalle, no va a llamar tanto la atención como lo que se siente acá, que acá se siente más desordenado, ¿verdad? Se siente más caótico.
Eh, es como una agrupación de elementos que mantienen a la vista entretenida un rato, donde llama la atención lo que está pasando acá, versus todo el espacio negativo que hay ahí arriba. Y así, si es que van viendo la vista de las imágenes de esta manera, van a terminar eh, viendo todo en cierta composición, ¿verdad? Todo lo que ustedes, todas las imágenes que vayan analizando, van a terminar siendo como este cuadro de Mondrian, donde él salía a la noche de Broadway, ¿verdad? No sé si saben de la vida de Mondrian, pero él se escapó de la guerra, llegó a Estados Unidos, y claro, su primera etapa tenía un estilo mucho menos colorido, o siempre con color en realidad, pero eh, al después llegar a Estados Unidos, que él se establece allá y claro, sale a la calle en Broadway y él ve esto. ¿Por qué? Bueno, no sé, porque él verá líneas de composición, elementos de detalle, elementos de color, espacio negativo. Toda la vista se puede reducir a eso. Después, posicionamiento. Posicionamiento de la cámara principalmente, en este caso, de la cámara digital. Eh, bueno, primero que nada, dependiendo de nuestro posicionamiento de cámara, podemos definir distintos planos, ¿verdad? Un primer plano, un segundo plano y un tercer plano. Y esto nos va a permitir contar distintas historias o resaltar diferentes elementos. Las cosas que estén más cerca van a ser un primer plano que también tiene que ver con la escala de los elementos. Eh, lo que esté a una distancia media es un segundo plano y después eh, un tercer plano al fondo. Esto nos puede servir mucho, por ejemplo, si es que hacemos un render de una fachada, podemos tener un primer plano con personas usándolo, con los habitantes, cómo es el uso de la obra, cómo es la persona que está pensando usar ese lugar, si es que es un matrimonio joven, por ejemplo, que tienen niños, si es que son gente más vieja, si es que son oficinistas que están en ese primer plano. Un segundo plano podría ser la misma obra arquitectónica, ¿verdad? Cómo encuadramos en este segundo plano la obra y un tercer plano el contexto que está detrás. Y de esa manera estamos mostrando tres cosas que le dan más riqueza a nuestra imagen, en lugar de simplemente hacer la elevación, mostrar solamente una cosa y no dar esa profundidad a la imagen que vayamos capturando. Chicos, esto es súper importante porque es nuestra responsabilidad transmitir la profundidad de la imagen para que no se vea plana. No es obvio que, si bien estamos trabajando con elementos en 3D y no tenemos que dibujar perspectiva ni preocuparnos mucho de las proporciones, si es que posicionamos nuestra cámara en un lugar que no demuestre profundidad, el render se va a ver plano. Después, grados de apertura de lente. No sé si ustedes saben que los lentes de las cámaras tienen distintos grados de apertura y estos nos permiten eh, una mayor distorsión de la imagen o una imagen más sin perspectiva, ¿verdad? Más plana. Aquí el lente más chico de 20-35 milímetros es un lente súper amplio. Esto significa que la cámara abre su lente y deja entrar mayor información. Y esto sirve para cuando hay algo que esté muy cerca, algo que esté encima, va a ser algo que se ve con una gran apertura de lente, porque tú necesitas abrirlo para capturar toda la información que está alrededor tuyo. Esto funciona bien también si es que uno tiene una posición baja para poder resaltar los elementos y que se vean eh, espectaculares, ¿verdad? Si es que uno se pone como debajo con un lente amplio, va a poder darle un gran realce a esos distintos elementos. Un lente medio, 40-60 milímetros, sirve para una cosa más cotidiana, ¿verdad? Es como el más normal, el más común. Y un lente ya de 100 milímetros o más, vamos a ver que en Twinmotion podemos poner hasta 500 milímetros, son elementos que el lente está súper cerrado, entonces se va a poder ver súper poco, quizás nos vamos a tener que posicionar más lejos nosotros, pero que van a eliminar la perspectiva. Me han preguntado otros años si es que se pueden hacer isométricas en Twinmotion. No, no se pueden hacer isométricas, pero si es que tienes un lente muy cerrado,
vas a prácticamente eliminar esa perspectiva y se va a ver como si es que se fuera una isométrica. Eh, Vamos a ver ahora cómo ir manejando esos distintos valores en Twinmotion. Ya chicos, la última parte, las tipologías compositivas. Como les decía al principio, si es que se ponen a estudiar esto más en detalle, se van a encontrar con un montón de reglas, con un montón de números. Pero yo creo que es más fácil eh, guiarse por algunas tipologías compositivas, ¿verdad? Existe la sección áurea que tiene una fórmula matemática donde eh, A más B es A como A es a B. Creo que lo vieron en historia, me imagino, ¿verdad? Y eso te va produciendo este espiral áureo. Ahora, yo creo, ¿por qué esto funciona? Porque esto resulta en lo mismo que estábamos viendo recién. Si es que tú ordenas tu imagen de esta manera, vas a tener un gran espacio negativo, vas a tener pequeñas agrupaciones con mayor nivel de detalle. Se van a leer tus figuras principales, tus figuras secundarias y tus elementos terciarios de detalle de una manera ordenada, ¿ya? Entonces, no es tanto que uno tenga que guiarse mucho por la matemática del elemento y que uno tenga que, como les digo, sacar el cuaderno de matemáticas cuando uno esté ahí definiendo sus vistas en Twinmotion, sino que más bien tener en mente que la distribución de tus elementos tiene que tener siempre ese espacio negativo. Y así como existe ese, también existen varias tipologías diferentes, ¿ya? Yo creo que de las más famosas es la ley de tercios, me imagino que la habrán escuchado, donde se divide en tercios, perdón, la imagen y uno ordena la exposición de los elementos que estén en la composición dentro de estos tercios. De esa manera te aseguras que va a tener una buena distribución de estos elementos, pero al igual que eso existen eh, otras tipologías, ¿verdad? Un espiral áureo, es súper parecido a lo que digamos recién, ¿verdad? Un elemento en diagonal te va a ordenar tu composición con una lectura fácil, una lectura rápida, pirámide, ¿verdad? Una composición simétrica que para arquitectura también nos sirve mucho. Una forma de S o una forma de L nos pueden servir para ordenar rápidamente nuestra composición. Y de esa manera hay varias distintas tipologías que nos van a ir ayudando a intuitivamente eh, no darle este orden a la imagen sin la necesidad de estar midiendo tanto, de estar calentándose tanto la cabeza, sino que uno es el que tiene que tener en su mente al momento de posicionar la cámara, ok, ya, ¿cuál va a ser el orden que le voy a dar a esta cuestión? Tengo un montón de opciones, pero tengo que tener claro que tiene que haber una lógica detrás y que tiene que haber un ordenamiento dentro de esta composición que estoy creando, ¿ya? No importa en el fondo si es que estoy siguiendo bien el número áureo, si es que estoy siguiendo el A es a B como A más B es A, sino que lo importante es que ordene mis formas, ¿ya? Y que tenga una postura frente a ella. Eso, chicos. Hay varias. Yo creo que ustedes también deben estar familiarizados con vallas. Esta es la típica radial de cuando uno empieza a dibujar croquis, ¿verdad? Aparte con un punto de fuga. En el túnel más o menos es lo mismo. Tienes un punto de fuga fuerte con líneas de fuga hacia afuera, pero aquí también estás definiendo un plano principal, tienes tu perspectiva acá y un plano al fondo. El triángulo dorado donde tienes una diagonal con dos tercios a los lados, una composición circular, composición de cruz, composición de golden section. Y así por último, composiciones más creativas también, si es que se te ocurre, o si es que te gusta más el cine, por ejemplo, si es que eres una persona que quiere hacer algo que no sea tan convencional, puedes jugar con un framing, hacer tu render desde, no sé, algún marco que te muestre lo que está detrás con ese enmarcado para llamar la atención de lo que está pasando, ¿verdad? Jugar con espacios abiertos para llamar la atención del espectador hacia tu elemento, quizá en algún reflejo, algún elemento así, ¿ya?
De esta manera, ¿con qué quiero que se queden? Que tienen que tener una postura frente a cómo están ordenando su imagen, ¿ya? Tienen que eh, pensar no solamente, ok, cuando uno está moviendo esta cámara digital, lo primero que uno se preocupa es que se vea el elemento que estoy mostrando, pero más allá de eso, fíjense que todos los elementos que aparecen en esa imagen, los que por accidente aparecen alrededor y todo el contexto que está detrás, sea ordenado en esta postura que ustedes deciden y en este orden eh, que ustedes están definiendo para su imagen, ¿ya? Ahora vamos a Twinmotion, vamos a trabajar esto un poco más aplicado. Ahí está. Ya, voy a abrir el archivo de ejemplo que viene aquí en Learning. Tengo que bajar esta casa en el lago. ¿Mm? ¿Ahí qué? Y también fallida. Repara, no, me imagino. Oh, ¿y podéis desinstalarlo, instalarlo, no? Oh, qué lata. Trata de instalar otra versión de repente. Qué mal. Ya chicos, abran un archivo de ejemplo. Puede ser este o puede ser otro. Mira, lo actualizaron esto, ahora tiene gente, antes no tenía. Está bueno. Ya, entonces, como les digo, cuando vamos a definir imágenes, tenemos que preocuparnos de mover esta cámara digital y que todos los elementos que estamos ordenando tengan una postura, que tengan un ordenamiento, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la puse de una manera que estoy trabajando con una perspectiva radial acá fuerte y ordenando la imagen en base a eso, ¿ya? Vamos a ver ahora eh, todo lo que tiene que ver con ambience, con cómo trabajar el, el ambiente que estamos viendo. La clase pasada vimos muchas cosas de la librería acá, de la biblioteca de elementos. Vimos cómo cambiar materiales, cómo agregar vegetación, agregar distintos objetos. Eh, Hablamos sobre materiales, hablamos sobre cómo agregar terrenos, cómo agregar vegetación con populate, ¿verdad? Que podíamos poner hacer un clic y rellenar con distintas plantas o distintos elementos el lugar que estábamos trabajando. Vimos en Media cómo capturar imágenes, cómo ir capturando estos renders para exportarlos y renderizar nuestras imágenes. Y ahora vamos a ver, como les digo, todo lo que tiene que ver con ambience. Si es que
vemos los actores que hay dentro de la escena, ¿ya? Si no me equivoco, los que tienen la versión anterior no lo van a tener acá, lo van a tener acá abajo. Pero en esta versión, si es que vamos a Ambience, hacemos clic acá. Aquí tenemos una serie de valores o distintas características donde podemos controlar qué es lo que está pasando dentro de nuestra escena. Primero que nada, el environment, ¿verdad? Nuestro eh, contexto, nuestro contorno. Vamos a poner acá la luz del día, que es algo que nosotros ya veíamos acá, ¿verdad? Desde el principio cuando lo vimos en la primera clase, acá podemos controlar la hora, pero acá también la podemos controlar eh, con este slider que está aquí. Ahora, acá abajo tenemos más valores que podemos ir controlando. Por ejemplo, la intensidad del sol, el tamaño del sol. Vamos a ver una clase de iluminación, cómo el tamaño de las luces afecta las sombras que estamos trabajando. Una eh, luz más pequeña da una sombra más definida, mientras que una luz más grande da una sombra más difusa. Podemos controlar el reflejo del sol o no solo el sol, también la luna y las estrellas, si es que hacemos una imagen que sea de noche. Chula, se puso terrorífico la cosa. Bueno, si es que hacemos algo que sea de noche, podemos subir este valor de la luz de la luna y nuestra imagen se va a iluminar bastante, ¿verdad? Versus tener una imagen de día donde controlamos la intensidad del sol. Y por último hay también un valor de luz ambiente. Esto es uno que no tiene que ver con el sol ni con la luna, sino que simplemente el ambiente está más o menos iluminado. Esto es súper útil para render de interior, donde uno no depende tanto del sol mismo, sino que va a tener que iluminar en base a otros medios. El clima. Dentro de Twinmotion podemos trabajar eh, las estaciones el- de la escena que estemos trabajando. Las estaciones y el clima. Si es que queremos una escena más lluviosa, podemos mover este slider de acá. Esto va empeorando el clima. Ahí está lloviendo, ¿ya? Les arruinamos el día a los chiquillos que venían acá a la casa del lago. Y podemos volver a dar la vuelta a este slider. Si es que uno pasa al otro lado, va a ser lo mismo que volver hacia atrás, solamente que van a quedar las pozas mojadas de los restos de la lluvia que pasó. ¿Ya? Y así como podemos hacer lluvia, también podemos cambiar la estación y podemos acercarnos más al invierno. Y en lugar de lluvia, va a caer nieve dentro de nuestra escena, ¿verdad? Y de esa manera podemos hacer una cosa más invernal. Si seguimos avanzando en nuestro slider, vamos a llegar a un otoño para volver a terminar en verano. Creo que el otoño está al principio, claro. Si bien los árboles cambian sus colores de las hojas, dependiendo de la estación que sea. Vamos a ver cómo hacer videos en Twinmotion y si es que tenemos un video donde su primera escena parta en verano, nos podemos mover un poco hacia el lado y hacer que las estaciones vayan avanzando y eso va a ir relatando o delatando el avance de las estaciones dentro de nuestra imagen. Eh, tenemos algunos valores aquí de precipitación, ¿ya? Si es que queremos controlar la lluvia, si es que queremos ver cómo va a quedar en esta superficie, si es que se van a armar pozas, etcétera. Y weather conditions sobre la velocidad del viento. Esto más que nada cómo afecta a los árboles, como la velocidad del viento y el crecimiento de la vegetación se va a ver en los videos principalmente. Ya, también nuestra ubicación. Esto sirve para mover el sol, ¿verdad? Darle un offset. Si bien nosotros aquí podemos definir eh, por coordenadas dónde queremos que esté la obra, ahí podemos definir también, ok, de acuerdo a el lugar donde estás en el mundo, cómo quieres que sea
la iluminación, en qué eje estás. También podemos darle un offset al norte para ir moviendo el sol, ¿verdad? Y definir dónde está el norte de nuestra obra. Y de esa manera darle una iluminación correcta, como corresponde. Ya, HDR Environments. Esto es, un HDI son High Dynamic Range Environments. Estos son fondos, ¿ya? O cajas donde se emplaza nuestra obra. Existen distintas... nosotros ahora estamos con un cielo que es Asset in Motion, que lo hace artificialmente, ¿verdad? Pero eh, hay mucha gente que captura HDRIs, o es decir, que captura estas imágenes 360 que nosotros podemos usar para eh, posicionar en el fondo de este elemento. Es como una caja de cielo, por decirlo así, una caja de contexto, ¿ya? Ahora, además de darnos un fondo para nuestra imagen, un HDRI tiene información de luz. Entonces, si es que nosotros aplicamos uno, vamos a tener iluminación real dentro de la escena que estemos trabajando, ¿ya? ¿Dónde están los HDRIs? Si es que nosotros vamos a biblioteca, vemos que acá tenemos una sección solamente de estos elementos. Ahora, fíjense, nosotros acá en Twinmotion como que necesitamos estas cajas de cielo donde lo que buscamos sea que tengan montañas, quizá, que tengan un contexto urbano o que tengan, no sé, un campo, qué sé yo. Pero en realidad un HDRI puede ser de cualquier cosa. Acá tenemos, por ejemplo, de estudio. Porque Twinmotion también de repente se ocupa para ciertos productos, ciertos objetos, no solamente para visualización arquitectónica, sino que también para otro tipo de publicidad. Entonces, como les digo, como guarda información de luz, podemos darle iluminación de estudio. Ahora, por lo general no vamos a hacer eso, por lo general vamos a elegir cielos, outdoor o indoor. Apliquemos un outdoor. Aquí tienen que descargar, tienen que estar con su cuenta de Epic. Logueados, tienen que estar dentro del elemento y elegir alguno de estos contextos. Por ejemplo, Symmetrical Garden, qué sé yo. Bajamos ese y lo vamos a aplicar en nuestra escena. Y van a ver que de esa manera vamos a cambiar rápidamente nuestro ambiente. En lugar de tener este cielo artificial o digital, vamos a tener una escena más realista. Ya voy a esperar a que se baje. Ah, mira, ya había uno acá. Pero bueno, igual ya bajé este. Lo voy a aplicar. Para eso lo arrastro hacia la escena que estoy trabajando. Y se va a aplicar esta caja de cielo, el HDR Byte, donde la iluminación que nosotros tengamos va a ser una iluminación súper realista, porque está capturada con una cámara de la vida real, en lugar de algo que fue producido dentro del computador. Ahí está. Y ahí pueden ver que el fondo está definido por esta imagen acá, este Symmetrical Garden. Ahora, aquí tenemos distintas opciones para eh, aplicarlo. Primero que nada, si es que queremos un Sky Dome, esto es el HDRI aplicado hacia el fondo, todo lo que es el contexto hacia atrás, o si queremos el Backdrop HDRI. ¿Cuál es la diferencia? El Backdrop queda como fondo, pero fíjense que quedó ahí, queda un poco más chico. Ese es el HDRI. Lo estamos trabajando acá y ustedes, si es que lo trabajan de esa manera, lo pueden mover también.
¿verdad? Lo moví hacia acá o más hacia allá. Y ahí está mi HDRI de fondo. Aquí estoy dentro, pero también puedo salir de él y verlo desde afuera como si fuera una cúpula. En cambio, cuando lo trabajo como Skydome, se aplica siempre al fondo. Yo no puedo salir de este elemento, sino que queda en esta caja de cielo que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Depende de ustedes ahí cómo lo quieren usar. De repente quieren ser bien específicos con el posicionamiento de este elemento. Por ejemplo, no les gusta que los árboles sean tan altos eh, y lo quieren bajar un poco más. Bueno, si es que quieren hacer algo así, van a tener que trabajarlo como backdrop. ¿Ya? Pueden ver cuánto es la intensidad. Esta intensidad se refiere a la luz que está trabajando el HDRI. La rotación de este elemento, ¿verdad? Como esto es una foto, una imagen de fondo, quizás la quieren rotar un poco hacia la derecha o hacia la izquierda. Este es el preview, aquí está el elemento que están trabajando. Eh, y bueno, aquí tenemos algunos detalles donde podemos definir si es que queremos que efectivamente afecte la iluminación o no. Quizá queremos solo el fondo, pero que no afecte la luz que estamos trabajando en nuestra escena, sino que la luz controlarla de manera artificial. Ok, para eso tienen que sacar este elemento de acá. Mover el sol, independiente de el HDRI o no. Y efectos de niebla que tenga este elemento de acá. Son bastante útiles en general. Como les digo, lo bueno es que es una iluminación real, entonces se ve un poco mejor que la digital. Pero tienen que encontrar el adecuado, ¿verdad? Como tienen todas estas opciones de acá, algunos van a hacer una iluminación de atardecer, algunos van a hacer una iluminación de mediodía o incluso alguna nocturna, o como veíamos al principio, hay algunos que son de estudio. Eh, Ustedes son los que tienen que elegir ahí cuál es la que corresponde más a su proyecto que estén trabajando. Después, esta línea de horizonte simplemente significa que allá en el fondo aplican una foto, ¿verdad? Una pequeña imagen plana. Este es como el HDRI, pero el más malo, ¿verdad? El más rasca. Es solamente un recorte de una imagen, un JPG que está allá atrás. Y de hecho, incluso si ustedes se acercan hacia acá, pueden ver que este fondo es una imagen plana. Eh, pero de todas maneras, quizá en algún proyecto les sirve, ¿verdad? Tienen estas opciones predeterminadas, también lo pueden rotar eh, para alcanzar la posición que quieren. ¿Dónde quedó el proyecto? Ya, y por último, tenemos una alternativa para, perdón, tenemos que volver a, acuérdense que estamos en escena, en ambiente, está un poco escondido, de repente a algunos se les olvida que está ahí. Bueno, lo último que hay en environment tiene que ver con el nivel del mar. ¿Ya? En este caso acá hay un agua, pero esta agua es un actor, es porque alguien lo modeló en 3D. Independiente de eso, Twinmotion tiene la alternativa de aplicar un océano al cual nosotros podemos subirle el nivel o bajar el nivel, ¿ya? Si que están haciendo una casa en el lago, una casa en la playa, no es necesario que modelen ese elemento, sino que pueden subir el nivel del mar acá, ¿verdad? Aquí tenemos inundado a todos los habitantes de esta casa. Me pone el efecto que cuando uno sale del agua, como que el lente se va limpiando ahí. Y bueno, también podemos ver si es que va a ser un agua más limpia, un agua tropical o un río más café, ríos tropicales, etcétera, etcétera. ¿Ya? De esa manera podemos definir el nivel del mar que queramos dentro de nuestro proyecto. Ya, eso es para definir nuestro contexto, nuestro ambiente, cómo
afectamos nuestra obra con distintos elementos que tienen que ver con el ambiente. Ahora hagamos la cámara, lo que les decía recién. Hacer renders o hacer este tipo de imágenes es muy similar a fotografía. La gente que se maneja más con cámaras más complejas va a entender súper bien qué es lo que está pasando acá. Y lo primero es la exposición. La exposición se refiere a la luz dentro de la imagen. Y por defecto viene activada una exposición automática. Ahora, si ustedes se empiezan a manejar un poco más y empiezan a ser un poco más profesionales, por decirlo así, deberían no depender de esta exposición automática. Y ustedes definir si es que quieren una exposición mayor, ¿verdad? Una imagen más clara o una exposición más oscura. Pero el problema de la exposición automática es que ustedes van a tener súper poco control de lo que están trabajando. Y, por ejemplo, en un render de interior no van a lograr una imagen como corresponde, una imagen más clara, más oscura. White ball tiene que ver con la calidez de esta imagen, si es que queremos que sea más cálida o de colores más fríos. Y bueno, más temas de exposición local, si es que queremos darle un boost a nuestras sombras o si es que queremos la sombra un poco más oscura, también lo mismo con nuestros brillos, ¿ya? De manera de dar un mayor contraste a las luces más claras y a las sombras más oscuras. Después, el field of view. Esta es la apertura del lente que les comentaba recién. Si es que queremos mostrar algo muy de cerca, a ver, me voy a acercar harto a... ¿Qué pasó? Prendí el ray tracing. Si es que me quiero acercar mucho a algún elemento, voy a necesitar sí o sí una apertura de lente mayor, ¿verdad? Y esto me va a permitir, fíjense aquí yo no me estoy moviendo, yo estoy posicionado en el mismo lugar, pero al ampliar la apertura del lente, puedo abarcar más información y más elementos que están alrededor. ¿Cuál es el problema de esto? Que te empieza a distorsionar mucho la imagen. Si es que yo pongo un lente demasiado grande, voy a tener una perspectiva extrema, ¿verdad? Demasiado distorsionada. En cambio, si es que empiezo a achicar mi lente, ok, voy a reducir esa perspectiva, lo cual es muy bueno para una imagen arquitectónica, pero también voy a tener un rango de visión súper acotado. Entonces, lo que les decía recién también, se pueden hacer isométricas en Twinmotion. Tenemos estas vistas que son las que veíamos por defecto en su minuto, pero si es que de verdad quisiéramos hacer una perspectiva tipo isométrica, lo que deberíamos hacer es reducir casi al mínimo esta apertura de lente y ahí prácticamente no vamos a tener perspectiva en nuestra imagen. Vamos a poder eh, definir la imagen de esta manera. ¿Ya? Veíamos recién en la presentación entre 10 y 20 son un lente bastante cerrado, después 50, 60, algo más que estándar, y ya 100 o más que 100 es un lente amplio. Manéjense más o menos por esos valores para definir su imagen. Tenemos algunos detalles acá más para la cámara, por ejemplo, esta viñeta se refiere a oscurecer el borde de la imagen. Fíjense que está activada en 66% y no nos habíamos dado cuenta, pero si es que la reducimos, vemos que los bordes se empiezan a aclarar versus oscurecer esa viñeta. Esto es bueno también porque, como veíamos recién, nos ayudan a guiar la vista de la persona que está viendo la imagen. Eh, Dirigir nuestra atención hacia el centro. Sharpness tiene que ver con los bordes de los elementos. Un mayor sharpness empieza a eh, darle ese... Yo nunca lo he usado mucho, la verdad. Creo que no es muy bueno, pero
hace que los bordes tengan como ese realce, ese ultra definición. Y la aberración cromática es ese efecto de separar los colores eh, como si fuese los colores primarios, separándose. Es un efecto de las cámaras, ¿verdad? Donde los distintos canales de color, el azul, el rojo, el más morado, se empiezan a separar. Tenemos acá este que a nosotros nos sirve bastante, de alinear la cámara. Por ejemplo, para una elevación, si es que yo quiero posicionarme justo, ser muy preciso en estar enfrente a la fachada de acá, puedo ocupar la herramienta de alinear la cámara y eh, seleccionar el plano al cual me quiero alinear. Entonces voy a elegir esa pared y fíjense que Twinmotion me dejó precisamente frente a la fachada y de esa manera obtengo la elevación de la obra automáticamente. ¿Ya? Bien útil también. Bueno, ese como arquitecto nos sirve mucho y el paralelismo también. Siempre que ustedes hagan representación arquitectónica, ocupen el paralelismo. ¿Qué es lo que es esto? Esto es eliminar la perspectiva en los elementos verticales. La imagen, la representación arquitectónica correcta es con paralelismo. Por ejemplo, si es que voy a tratar de hacer un poco de perspectiva vertical, ¿verdad? Me voy hacia acá. Y fíjense que ahí mis elementos no están todos verticales. Al aplicar el paralelismo, sí, ahora todos estos elementos son paralelos. Ya no tengo esa perspectiva hacia abajo, sino que la obra se lee en este elemento de acá. Esto es algo que viene desde los principios de la representación arquitectónica. Siempre se ha dicho que para mostrar una obra de arquitectura correctamente tienes que tener los elementos verticales de forma paralela. El clipping también es súper útil. Sirve para cortar elementos que estén muy cerca de nuestra vista. Por ejemplo, si es que quieren hacer un render interior. A ver, voy a cambiar un poco mi lente que me tiene. Voy a checar un poco más. Si es que quieren, eh, por ejemplo, hacerle una imagen del dormitorio, ¿ya? Pero quieren capturar todos los elementos que están viendo ahora hacia acá. Pero claro, el problema es que me está tapando la pared, ¿verdad? Ahí es cuando el clipping me ayuda a ver, tengo que llegar hasta, no alcanzó a llegar. Vamos a ver la vuelta. Ahí está. Ya, fíjense. Imagínense que por alguna razón yo quería hacer esta imagen hacia acá, pero como les digo, justo yo chocaba con la pared. Estaba capturando mi render de interior, de la cama, qué sé yo. Voy a cambiar un poco el lente para ver un poco más. Y dije, ah, mira, esto está bien, quiero un poco más atrás, un poco más atrás. Y claro, mi problema es que empiezo a chocar con este elemento. Ahí es cuando me sirve esta herramienta de clipping, que va a cortar, en este caso 39 centímetros hacia adelante de la cámara, para que no estar chocando con esas cosas, ¿verdad? Y poder de esa manera obtener la imagen eh, ignorando esa pared que está al principio. Ya chicos, depth of field, la profundidad de campo tiene que ver con esa, con dejar borrosos los elementos que están muy lejos. Por ejemplo,
Ahí la activé, ahí está todo borroso. Quedó solamente ese elemento acá y las cosas que están más atrás quedan un poco más borrosas. En cambio, si es que alejo la distancia de este elemento, va a empezar a quedar esto borroso y se va a empezar a tomar definición las cosas que están más atrás. Hasta que pase, eh, ahí estoy en 500 metros, entonces mi punto focal es lo que está 500 metros más hacia atrás, ¿verdad? Ahí estoy en 10 centímetros, está todo borroso, ¿ya? Si es que uno sabe bien la distancia, la puede definir acá en ese valor numérico, pero si es que no tenemos esta herramienta de Peak Focus, la cual automáticamente la seleccionamos y podemos decir, mira, enfócame la casa en este caso. Este elemento de ahí. Voy a dejar esto en un segundo plano y de esa forma los otros elementos pasan a un segundo plano, quedan un poco más borrosos y lo que quiero mostrar efectivamente queda enfocado con este Peak Focus de acá. Justo estaba a 999, a 9 metros con 99 centímetros de distancia. Esto lo voy a ignorar. Booms and flares tiene que ver con los brillos de los distintos elementos. Lo puede pasar un poco más rápido. En realidad eso no lo aplicamos mucho. Y por último, superposición de elementos de composición. Esto nos sirve para ordenar la imagen, como vimos recién, ¿verdad? Por defecto viene una grilla que tiene que ver con la ley de tercios, y de esa manera podemos ordenar nuestros distintos elementos dentro de los tercios de la composición que estamos haciendo, ¿verdad? Quizás yo quiero justo a esa familia ahí, en esa parte de ahí, quiero que la casa quede dentro de estos elementos de acá, entonces tengo que subir un poco más esta cuestión acá, y así ir ordenando eh, los elementos dentro de este tercio. Ahora, ojo, puedo agregar también, como les decía recién, existen ciertas tipologías compositivas, entonces quizás yo quiero otra lectura, no la ley de tercios. Ok, yo acá lo que puedo hacer es agregar más columnas eh, o más filas para imprimir otra imagen y tener otra lectura de lo que vamos a trabajar en nuestra composición. Y también cambiar el color de eh, estas líneas. O sea, que quizás las quiero rojas, no las quiero blancas para que resalten un poco más. Ok, por lo general les recomiendo al empezar sobre todo ir definiendo sus imágenes con esta ley de tercios aplicada. De esa manera van a ir afinando su ojo a ordenar estas distintas composiciones. Safe Areas es un comando que sirve para dejar algunas áreas seguras acá a los lados. Eso es porque realmente cuando ustedes hacen su render, tienen que preocuparse de no tapar algunos elementos acá. Va a ir un logo, va a ir un título, va a ir alguna viñeta, alguna cosa así. Entonces, uno deja estas safe areas libres y deja todo el resto de los elementos dentro del resto de la composición. Ya chicos, por último, o sea, no por último, antes, por penúltimo elemento de ambiente tenemos algunas opciones de render. Aquí tenemos el botón para cambiar de tiempo real a Path Tracer, que es lo que veíamos la clase pasada acá arriba, ¿verdad? Que eh, tenemos esta opción de cálculo de luz, que es mucho más realista, pero que se demora mucho más, ¿verdad? Si es que yo me voy moviendo, la imagen va a cargar mucho más lento, mucho más de a poco. En cambio, en real time estoy usando la capacidad del computador, pero no tengo una iluminación tan real. Tenemos iluminación global o la iluminación por lumen. Lumen también es otro sistema de Unreal que lee la luz de una cierta manera para darnos una iluminación bastante realista y en este caso bien rápida, Lumen. Bien recomendada. Definimos acá el nivel de detalle de la escena, la velocidad de la iluminación y la distancia a la cual estamos viendo. Tenemos algunas opciones de el reflejo, cuánta calidad queremos en estos rayos que están reflejándose, cuánta
rebotes queremos que tengan cada uno de estos rayos de luz. Mientras más tiene, es más realista, pero también se demora más en hacer el renderizado. Y las sombras. Chicos, esto es súper importante. El Shadow Bias es una opción que tienen los software de visualización donde la sombra se separa un poco de el elemento que la está proyectando. Entonces, quizá algún día les va a pasar, van a meterse a la casa y van a decir, eh, como se separa la sombra del elemento que están trabajando, a veces se cuela entre los muros o de repente uno tiene un mueble. A ver si es que acá se alcanza a notar bien. Fíjense que la sombra se aleja de la pata que la está proyectando. En cambio, si es que elimino el Shadow Bias, voy a tener la sombra justo desde donde está empezando el elemento. Entonces, yo la verdad es que por lo general siempre lo dejo al mínimo. Que la sombra sea lo más realista posible. Y aquí pues, tenemos la opción de darle mayor o menor intensidad a esa sombra. A ver si es que puedo volver a Shadow. Una sombra más definida o más lejana. No es de intensidad, es de la distancia que tiene. Lo que les decía, vamos a tener esa clase de iluminación donde vamos a ver que las cosas que están más lejos o las luces más grandes también afectan la definición de la sombra que estamos trabajando. Entonces, una luz lejana o que está a varios metros nos va a dar una sombra menos definida, una sombra más difusa, versus una sombra más cercana que eh, define bien la línea de la sombra. Por último tenemos algunas opciones de efectos donde podemos ampliar el contraste y la saturación de la imagen para trabajar el color. Recuerden que con menos contraste vamos a terminar con una imagen gris, ¿verdad? O más saturada, una imagen reventada y con color o en blanco y negro. Y algunos gradientes acá para... Son como filtros de Instagram esta cuestión, ¿verdad? Son como un equilibrio de color predeterminado. Yo no lo encuentro, me gustaría que se pudiera bajar un poco la intensidad de estos elementos, pero nada, pues vienen así por defecto y de esa manera podemos darle un equilibrio de color predeterminado. Y hay algunos filtros que son, no sé, por ejemplo, de dibujo, ¿verdad? Si es que es con lápiz pasta, si es que es un bordado de la imagen que queremos trabajar, si es que es un hatching, como si fuera por lápices, distintos elementos para eh, darle un filtro a esta imagen que estamos trabajando. Ya, y el Clear Render es eliminar las texturas para, principalmente para ver la iluminación. Yo creo que esa es la principal función que tiene. Que el Clear Render nos informa cómo está aplicándose la iluminación en nuestro elemento. Ya chicos, eso es lo que tiene que ver con el ambiente. Cómo controlar el ambiente de tu escena, cómo controlar el clima, cómo controlar la cámara que estás trabajando, cómo controlar distintos efectos del render. Ya, vamos a la última parte de la clase que tiene que ver con hacer video. Ya vimos cómo hacer renders estáticos. Nosotros veníamos acá media y en estas imágenes acá nosotros íbamos agregando las escenas que queríamos ir incorporando. Ahora, acá al lado tenemos la posibilidad de agregar video. ¿Cómo se hace un video? Es muy simple, tenemos que partir con el más acá y de esa manera vamos a empezar nuestra escena. Ahora, vamos a ir trabajando con keyframes. No sé si se acuerdan cuando veíamos en Revit cómo hacer animaciones.
aquí tenemos la opción de ir agregando distintos keyframes. El primer keyframe va a ser donde empieza nuestra escena. Nosotros después podemos mover un poco la cámara acá dentro de nuestro proyecto. Y cuando sepamos dónde queremos terminar esta escena, después apretamos en el más acá. Hacemos clic ahí. Y de esa manera tenemos definido nuestro segundo keyframe. Entonces, si es que yo vuelvo hacia atrás, en los controles que están acá y pongo play, mi video se va a mover desde el primer keyframe al segundo, ¿verdad? Y de esa manera voy a ir logrando el movimiento de la cámara dentro de la escena. Y de esa manera puedo seguir moviendo la cámara, seguir agregando keyframes. Quizá ahora quiero algo que suba hacia acá, no sé. Que se aleje un poco. Defino un tercer keyframe. Entonces, mi video va a partir en el primero, moverse hacia el segundo. Ahora está un poco más rápido, ¿verdad? Porque estamos moviéndonos más eh, dentro de los mismos segundos. Fíjense que acá arriba está la duración del video. Es que yo creo que la cámara se mueva más rápido o más lenta. Tengo que agregar o restar eh, duración, un número acá. Si es que quiero que sea muy rápida, le voy a poner 5 segundos, ok. Y ahí la cámara va a moverse rápidamente en 5 segundos. No se cambió, se quedó en 10, pero si es que cambio este número de acá, ahí sí vamos a tener una cámara súper rápida moviéndose dentro de la escena. O obviamente si es que le pongo más segundos de duración, voy a tener una escena mucho más lenta. Ya chicos, no es necesario que todos mis keyframes estén pegados. Yo puedo agregar otra sección del video donde tengo esa primera parte, por ejemplo, pero quizás después quiero una toma interior de la casa. Entonces lo que hago ahí es venir hacia adentro y hay que agregar otra sección, ¿ya? Una segunda parte. Y aquí vuelvo a definir mis keyframes. Una cosa así. Y de esa manera tengo en el mismo video eh, estas dos escenas o estas dos partes del video. Entonces, bueno, también defino independientemente la duración de cada una de estas partes. Voy a dejar en 5 segundos las dos, voy a volver hacia atrás al máximo y veo que mi video parte con estas keyframes afuera y termina con esta toma interior, ¿ya? Y de esa manera eh, puedo ir logrando videos. ¿Hay preguntas de esto? ¿Se entiende? Se agrega una parte. Con este botón de acá, mira, voy a ir ahora, por ejemplo, hacia el dormitorio. Entonces tengo estos keyframes acá, ¿verdad? Si es que voy agregando imágenes, se van a conectar entre ellas, ¿verdad? Pero si es que agrego una tercera sección, una tercera parte, va a aparecer otro elemento acá, ¿cachai? Entonces quedo con la primera parte acá, una segunda parte acá y esta tercera donde vuelvo a definir nuevos keyframes para eh, crear este video. ¿Cachai? Bueno, ya. Vamos a bajar hasta acá. Vamos a hacer más videos. Preocúpense eso sí que los videos que hagan para el ejercicio tengan buena composición. Siempre preocúpense de ir definiendo elementos con estas distintas tipologías que íbamos viendo, ¿verdad? Que tengan una quizá en diagonal, alguna con la ley de tercios o alguna eh, que ustedes vayan, no sé, pues metan en creatividad ahí, en el fondo, a las distintas tomas que vayan haciendo. Eh, Les voy a dejar espérenme un poco.